Una voz cortó el mercado como una piedra en un estanque. No quiero que ese chico esté aquí. Era una mañana de domingo en la plaza del barrio. Un puesto de fruta, gente con bolsas, niños persiguiendo palomas. Un joven de 22 años estaba apoyado en un escaparate, mirando el teléfono, esperando que su amiga terminara de comprar. La mujer que habló tenía la blusa planchada, bolso de cuero y una expresión de quien se siente dueña del espacio público. Sus palabras se clavaron en el aire entre el olor a pan recién hecho y el humo lejano de una barbacoa. El sonido de monedas, el crujir de bolsas de plástico, el calor del sol sobre la cabeza y la humedad de la mañana hicieron que todo pareciera al ralentí. Lo que parecía una queja menor podría derivar en una denuncia que pusiera en movimiento protocolos, repercusiones y la reputación de varias personas. ¿Qué sucede cuando el juicio de alguien antepone el prejuicio a la evidencia? Y entonces apareció quien iba a cambiar la escena. La madre de ese joven, conocida en el barrio por su temple y por haber criado sola a su hijo, que vino decidida a poner palabras donde había silencio. La historia sería larga, traerá investigación, movilización y decisiones de instituciones que no podrán ignorar lo ocurrido. El enfrentamiento inicial fue una mezcla de acusación y expectativa. Ana se acercó, alzó la voz y dijo: «Ese chico me está intimidando desde hace rato». Daniel respondió con voz baja: «No te conozco, señora, solo espiro a mi amiga». Vecinos miraron, alguien sujetó su café con más fuerza, la señora mayor del puesto de flores, Carmen, se llevó la mano al pecho. La acusadora describió rasgos, hizo insinuaciones sobre ropa y mirada, con adjetivos que sonaban a sospecha más que a observación. El ruido de un carrito pasó, un niño dejó caer su pelota, y la pelota rebotó contra una farola. En pocos minutos la tensión creó una audiencia improvisada. Un joven con bicicleta sacó el teléfono para grabar. La vendedora de periódicos, Luisa, parpadeó y se acercó inclinada hacia adelante a vigilar la escena. La llamada a la policía fue la escalada formal. Ana marcó el número con las uñas pintadas y con voz aguda explicó: «Hay un hombre que está incomodando a la gente en la plaza. Creo que debe marcharse». Al otro lado la operadora pidió detalle y ubicación. La voz metálica del móvil, la vibración que recorrió el bolso de Ana, el olor a tinta de los periódicos del kiosco y la respiración contenida de Daniel completaron la escena. Testigos comenzaron a ofrecer versiones. «Lo vi sentado tranquilo», dijo Marcos, el repartidor. «A mí me pareció raro», murmuró Teresa, la vecina que siempre pasa por allí para comprar el pan. La motivación aparente de Ana parecía una mezcla de miedo y estereotipo. Su relato estaba cargado de conjeturas sobre intenciones y apariencia. Ella señaló hacia Daniel con el dedo, describiendo su ropa y sus movimientos como si fueran amenazas. La plaza se llenó de murmullos y de pequeñas grabaciones que pronto circularían por redes. El primer vehículo policial llegó con el motor apagado y las luces desconectadas. 2 agentes descendieron con el uniforme impecable y la formalidad del protocolo. El agente Javier se acercó, ajustó la gorra y dijo: «Buenas, ¿qué ha ocurrido aquí?». Ana replicó rápidamente, su voz firme pidiendo que se identificara a la persona. Daniel extendió la mano en gesto de calma y respondió: «No hay problema, puedo mostrar mi documento». El procedimiento habitual se desplegó: petición de documentación, toma de datos, preguntas sobre conducta. El papel del protocolo se sintió frío frente al calor de la plaza. Instrucciones breves, gestos medidos, una sensación de vigilancia. Los agentes, con radios en los hombros y la mirada que busca hechos, precisaron: «Nos han llamado por una queja, necesitamos su identificación y una versión de lo ocurrido». La sensación de amenaza fue palpable cuando Ana volvió a insistir en sus sospechas. El agente López tomó nota, su bolígrafo rasgando la hoja, el sonido apenas audible entre los murmullos. Daniel explicó su versión con educación: «Solo estoy esperando a mi amiga, no he molestado a nadie», mientras su teléfono vibraba con mensajes de amigos. El procedimiento, que debía calmar, alimentó la tensión como viento en brasas. Cuando todo parecía encaminado hacia una resolución mínima, apareció María, la madre de Daniel, caminando con paso firme desde la panadería cercana. La primera frase que pronunció llenó de gravedad la escena: «No voy a permitir que se criminalice a mi hijo por cómo es». Su presencia transformó la dinámica, su tono mezclaba calma, autoridad y cansancio acumulado. Se produjo un intercambio largo, casi teatral, con múltiples réplicas que desnudaron prejuicios y protocolos. «Ana, usted no puede defender eso, su hijo estaba actuando raro». María: «¿Actuar raro es leer el móvil esperando a una amiga? ¿Desde cuándo la normalidad de uno es amenaza para otro?». Agente Javier:
Necesitamos que todos mantengan la calma, señora. María, la calma se mantiene cuando hay respeto a gente, no cuando se malinterpreta la presencia de alguien por el color de su piel. Ana, no estoy hablando de racismo, solo de seguridad. María, no confunda su inseguridad personal con una amenaza objetiva. ¿Tiene algún hecho? ¿Tiene una denuncia formal contra él por algo más que su presencia? Agente López, hasta ahora no hay evidencia criminal, solo una queja. Ana, pues yo no me siento cómoda y quiero que se vaya. María, tienes derecho a sentirte incómoda, nadie te lo niega, pero no tienes derecho a convertir una incomodidad en una acusación que señala a otra persona. Daniel, gracias mamá, no quería que esto pasara. María, no me des las gracias, quiero que esto no se repita. Este cruce tuvo ritmo, repeticiones y un clamor por la justicia y el respeto. Entre las réplicas se oyeron las respiraciones contenidas, el crujir de bolsas y el ruido de la ciudad que seguía su curso ajeno a la pelea de miradas. La intervención de María fue acompañada por una ráfaga sensorial. El aroma cálido del pan que traía bajo el brazo, el tacto del delantal en su mano al ajustarlo, la voz firme que resonó contra la fachada de la farmacia, el sol que le dio en la nuca y la textura seca de la acera en sus zapatos. Su argumento fue claro y, en voz alta, empujó la conversación hacia lo institucional y lo moral. Hubo un momento de tensión que quedó grabado en la memoria del lugar. El silencio que siguió a la frase de María, el crujido de un coche al pasar como telón, el murmullo que se transformó en conversación activa entre vecinos. Ese instante sirvió para que algunos se posicionaran en defensa del joven y otros para reflexionar sobre sus propios prejuicios. Backstory de Daniel. Nacido en este barrio, creció entre tiendas y plazas, hijo único de una madre trabajadora que le enseñó a respetar y a no levantar la voz sin motivo. En la escuela fue un alumno aplicado, más interesado en la mecánica que en la confrontación, y con 15 años comenzó a estudiar formación profesional en electrónica, donde se le conoció por su habilidad con las manos y por su sonrisa reservada. A raíz de la muerte de su padre, asumió responsabilidades tempranas, ayudando a su madre con gastos y con la limpieza de la casa. Ese esfuerzo lo convirtió en una persona prudente y de pocas palabras, porque aprendió que la calma evita problemas. Actualmente trabaja medio tiempo en un taller y alterna turnos con cursos nocturnos, sueña con montar su propio negocio y siente que cada día es una combinación de resistencia y esperanza. Esa vida cotidiana, hecha de rutinas y gestos modestos, contrasta con la facilidad con la que se le ha etiquetado por su aspecto y con la urgencia de defender una ciudadanía plena que le permita ocupar lugares sin temor a ser señalado. Backstory de María. Hija de inmigrantes que llegaron buscando trabajo, aprendió desde pequeña a negociar espacios y a identificar cuándo la palabra precisa puede detener una injusticia. Se formó como administrativa en una oficina municipal, experiencia que le dio herramientas para entender cómo funcionan las instituciones y la burocracia. Crió sola a su hijo después de quedarse viuda joven, multiplicando turnos y empleos para que nunca le faltara lo básico. En el barrio es conocida por haber organizado campañas de recogida de alimentos y por su participación en una asociación local de vecinos. Su voz se reconoce en los plenos municipales por su manera de pedir cuentas y soluciones. Hoy, al enfrentarse a una acusación basada en prejuicios, actúa no solo como madre protectora, sino como ciudadana que sabe cuándo un procedimiento institucional necesita señalar errores y corregir comportamientos, para evitar que el daño persista. La discusión pública se transformó en una lección inmediata para varios presentes. Hicieron acto de presencia periodistas locales, entre ellos Luis, que tomó notas, y Silvia, de una ONG de derechos, que dejó su tarjeta con rapidez. Hubo intercambio de diálogos ante la multitud. Testigo Marcos. Yo lo vi sentado, no hubo nada raro. Vecina Teresa. Me asusté, pero viendo mejor, no. Tenía miedo por la seguridad. Periodista Luis. ¿Puedo tomar una declaración breve para el diario? María. Claro, solo que quiero decir que estamos cansados de que la apariencia determine la culpabilidad. Ana. Sigo pensando que su presencia alteró la paz. Silvia de la ONG. La paz social no puede ser excusa para discriminación. Hay protocolos y formación. El público, dividido, comenzó a cobrar conciencia de los matices entre seguridad y prejuicio. Grabaciones de teléfonos empezaron a circular en grupos de mensajería, algunos mostrando la escena completa, otros cortados para enfatizar ciertas reacciones. Se escucharon aplausos aislados cuando vecinos defendieron a Daniel
y quejas cuando los apoyos se volvieron más críticos con Ana. En ese momento, uno de los concejales del distrito, Beatriz, que pasaba por allí, decidió intervenir y pedir formalmente que se registrara la queja para que no quedara solo en un intercambio verbal. Se anunció públicamente que se iniciaría un registro y se ofreció la mediación. Entre las medidas inmediatas que se propusieron, estuvieron la redacción de un acta de lo ocurrido, la recomendación de módulos de formación sobre sesgos para personal municipal y la atención psicológica si alguna parte lo solicitaba. Se habló de protocolos en un lenguaje accesible. ¿Qué es una denuncia formal? ¿Cómo se archiva? ¿Qué pasos siguen las investigaciones? Se recogieron nombres y versiones. El registro institucional se percibió como una doble posibilidad. Por un lado, la chance de documentar el incidente. Por otro, el riesgo de burocratizar sin resolver el problema estructural. La recogida de datos y la decisión administrativa se hicieron en los términos previstos. Se redactó un parte policial donde se dejó constancia de la queja de Ana y de la versión de Daniel y de varios testigos, y se instruyó a abrir una investigación administrativa por posible discriminación. La formalidad de la investigación trajo sensación de alivio para algunos y desconfianza para otros que temían la impunidad. Se pidió que las cámaras municipales revisaran las grabaciones de la zona, que se tomaran declaraciones testimoniales y que se recabara el registro de llamadas. El registro incluyó la intervención de la concejal Beatriz, de la ONG representada por Silvia y de la directora del Centro Juvenil, Rosa, que ofreció un espacio para diálogo entre partes. Hubo promesas de responsabilización. La policía local confirmó que remitirá el caso a la unidad de convivencia para que evaluara el posible componente discriminatorio. Estos gestos institucionales se traducen en pasos claros: registro, investigación y propuesta de medidas de reeducación si procede. La repercusión en redes fue rápida y diversa. El vídeo de la confrontación recibió comentarios que iban desde apoyo contundente a Ana hasta llamados a proteger a Daniel. Entre los que se movilizaron estuvieron periodista Luis, que publicó un reportaje, la vecina Carmen, que compartió su testimonio, el activista Marcos, que organizó una hoja de firmas en línea, la concejala Beatriz, que emitió un comunicado, la ONG de Silvia, que lanzó un formulario para documentar casos similares, y el director escolar Hugo, que se ofreció a coordinar talleres. Mensajes en redes sociales mostraban capturas de pantalla del intercambio, audios con declaraciones y una creciente presión pública para que las autoridades actuaran. En los grupos vecinales surgieron debates sobre libertad de uso del espacio público, normas de convivencia y responsabilidades ciudadanas. Se crearon hashtags que encendieron la conversación local y varios vecinos ofrecieron apoyo a Daniel y a María. También aparecieron voces que defendían la precaución y pedían distinguir entre incomodidad y delito. El colectivo vecinal solicitó al ayuntamiento una sesión informativa con la participación de la policía local, representantes de derechos civiles y la comunidad educativa. Se propusieron medidas pedagógicas, charlas sobre sesgos implícitos, talleres de convivencia y un protocolo revisado para intervenciones en espacios públicos que priorice el diálogo y la comprobación antes de la estigmatización. Se propuso una sanción administrativa a Ana por posible conducta discriminatoria, con una ruta alternativa a la pena tradicional, participación en un curso de sensibilización, servicio comunitario vinculado a programas de inclusión y una disculpa pública mediada. La decisión intentó equilibrar responsabilización y reeducación. Se redactó un documento donde se explicaba el proceso y las posibilidades de recurso. El caso llegó a una mesa de negociación donde participaron María, Ana, representantes de la policía, la concejala Beatriz, el director Hugo y miembros de la ONG. El diálogo fue intenso y se registraron declaraciones formales. Algunos pidieron sanciones más duras, otros abogaron por la oportunidad de diálogo y reeducación. Finalmente se acordó un plan que incluía la remisión de Ana a un programa de sensibilización de 30 horas, la elaboración de materiales educativos para comercios de la plaza y la creación de una línea directa para reportes de discriminación. Se incluyó además la recomendación de impartir formación específica a la policía sobre identificación de prejuicios en intervenciones rutinarias. La medida buscó transformar el episodio en una oportunidad de aprendizaje institucional. Un mes después, la comunidad ya percibía cambios visibles. Se habían realizado 2 charlas en el centro cívico sobre sesgos implícitos. La policía había recibido una sesión inicial de sensibilización y Ana había firmado su compromiso de asistir al programa de reeducación. Se sintió menos tensión en la plaza.
Algunos comerciantes colocaron carteles con mensajes de convivencia. La hoja de firmas de Marcos sumó cientos de apoyos y la concejala Beatriz presentó en el Pleno Municipal la necesidad de un protocolo más claro. Daniel retomó su rutina con cierto alivio, aunque dijo sentir todavía la mirada de algunos. María mostró un semblante más relajado, pero insistió en que el proceso debía seguir para cambiar normas. Los vecinos comentaron que era pronto para decir que todo había cambiado, pero destacaron que la institucionalidad había reaccionado de forma más rápida que en casos anteriores. 3 meses después, hubo evaluaciones más concretas. El ayuntamiento publicó un informe preliminar con recomendaciones y el programa de formación para personal municipal se había ampliado. La ONG de Silvia organizó talleres en la escuela y en el centro juvenil, con la participación de Hugo como mediador. Se recogieron testimonios y se propusieron recursos educativos para comerciantes. Ana completó su formación y ofreció una disculpa pública en un acto mediado por la concejal Beatriz y por representantes de la comunidad. Algunos asistentes aceptaron la disculpa con reservas, otros la consideraron un paso necesario. El debate público evolucionó hacia la necesidad de cambiar procedimientos y crear canales más ágiles para documentar quejas por discriminación, y se discutió la posibilidad de un registro municipal de incidentes para análisis y políticas preventivas. 6 meses después, las consecuencias empezaron a tomar forma estable. Se aprobó un protocolo municipal revisado sobre intervenciones en espacios públicos y se lanzó una campaña de sensibilización Todos los lugares para todos, con materiales en comercios y redes. La policía local incorporó un módulo permanente sobre sesgos en la formación inicial y hubo acuerdos para que mediadores sociales acompañaran intervenciones no criminales. Daniel y su madre participaron en una mesa comunitaria para contar su experiencia y aportar sugerencias, y se detectó una disminución de quejas similares en la plaza respecto a semestres anteriores, aunque los responsables de políticas públicas insistieron en que la vigilancia debía mantenerse. La comunidad valoró la posibilidad de transformación real cuando la institucionalidad responde con acciones concretas y no solo palabras. Recapitulando, lo que comenzó como una queja cotidiana se convirtió en un proceso que puso sobre la mesa prejuicios, fallos de protocolo y la importancia de la movilización comunitaria. Hubo investigación formal, formación, mediación y una apuesta por la responsabilidad y la reeducación como herramientas de reparación. La madre de Daniel señaló en el epílogo que lo importante no era solo limpiar el nombre de su hijo, sino que esos pasos evitaran que otra familia pasara por lo mismo. Si esta historia te ha tocado, compártela, regístrala si has sido testigo y apoya a organizaciones que trabajan en sensibilización. Si quieres ver cómo se desarrollan casos como este y qué herramientas reales existen para actuar, suscríbete y ayuda a que estas historias no queden en un vídeo sino que se conviertan en cambios. ¿Qué pasa cuando alguien deja de mirar para otro lado?, pregunta la comunidad, y la respuesta es que cambia todo.